Que ya hemos estado analizando, ya lo veíamos como señalaba, con la toma VIP de Antofagasta, ahora ocurre en Constitución. Sí. Situaciones que generan bastantes inquietudes, ¿no es cierto? Porque también hay márgenes que se mueven, legales, no. Hay resoluciones también de la Corte Suprema, hay indignación. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos, ¿no es cierto?, los ciudadanos para defender lo que es nuestro? En fin, queremos hablar de esto, queremos hablar, por supuesto, de esta tierra derecha, ya en que estamos hacia el plebiscito del 4 de septiembre. Queremos hablar de muchos temas de actualidad y están con nosotros Mauricio Daza, ex convencional. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias. Mauricio, ¿por el apruebo? Absolutamente. Muy bien. ¿Y Jorge, por el rechazo? Por el rechazo, para que nos quede súper claro como punto de partida. Pero bueno, miren, revisábamos este tema de las tomas VIP, que es increíble. El titular toma VIP se está repitiendo como nunca y con fuerza. Y como decíamos, hay mucha indignación, pero también hay muchas preguntas. Y con respecto al concepto toma mismo, también hay duda, incertidumbre o convicciones con respecto al texto que usted tiene ahí también tan destacado, Mauricio. ¿Qué opinión le merece primero el problema en el que estamos? Y segundo, ese texto nos permite viabilizar mejor este problema que tenemos a veces entre la propiedad y quienes necesitan una vivienda o quienes derechamente se toman algo que no es propio. Bueno, yo creo que acá hay dos ámbitos. Uno tiene que ver con el respeto al derecho de propiedad. El proyecto de nueva Constitución lo garantiza en el artículo 78. Además establece acciones para poder hacerlo efectivo en caso que exista algún tipo de amenaza o lesión al ejercicio de este derecho. Pero también hay otra dimensión, que hay un problema social. Más allá de esta toma VIP, existen muchas tomas en nuestro país. Y esto da cuenta de que hay un déficit de vivienda, ¿no?, que se requiere por parte de la población. Y desde esa perspectiva, nosotros también nos hacemos cargo de ello a partir del artículo 51, en el párrafo final, donde nosotros establecemos un sistema integrado de suelos públicos. La idea es que exista un órgano público que pueda hacer un levantamiento respecto de todos los suelos que pertenecen al Estado. Porque hay varios que están en distintos estamentos, en distintas entidades, ¿no? El Servicio Agrícola y Ganadero, el Ejército, el Instituto de Investigación Agropecuaria, etc. La idea es generar ese levantamiento y a partir de aquello, este órgano pueda establecer un uso preferente específicamente para vivienda social. Fíjense que son tan cara de palo acá en esta toma de Constitución que nuestro programa hizo el siguiente ejercicio, llamó para arrendar las tinajas, que son estas hot tubs que se llaman, ¿no es cierto?, tinajas calientes, y las estamos viendo. ¿Y sabe usted que nos dijeron que sí, que las arrendaban? No, es una cuestión increíble, cuando además está todo este antecedente que ya veíamos de demolición de una toma VIP en Antofagasta. Quiero preguntarle, Jorge Correa, para usted, ¿el derecho de propiedad está bien zanjado en el artículo 78, propuesta de la nueva Constitución, o no? Está protegido el derecho de propiedad, al igual como lo han sido las tradicionales constituciones chilenas, pero se cambia el monto a indemnizar en caso de expropiación. Esa es una diferencia importante. Se cambia el concepto. Claro, en vez de ser el daño patrimonial efectivamente causado, pasa a ser el justo precio. Y nadie sabe exactamente lo que es el justo precio, es un concepto vago, es un concepto que tiene que afirmarse en la jurisprudencia. Muchos dicen, partidarios del apruebo, dicen que este justo precio es el precio de mercado. Pero entonces yo les pregunto, ¿y para qué cambiaron una fórmula que estaba desde la tradición en la Constitución chilena si quieren mantener lo mismo? Y además, Mirna, y esto es muy importante, ha cambiado la obligación de pago al contado. O sea, el pago tiene que ser antes de la toma de posesión, pero no el pago al contado. Eso, a mi juicio, debilita ostensiblemente el derecho de propiedad porque el Estado puede expropiar, quitar la propiedad y pagar a plazo. Lo que hace que se debilite, digamos, los derechos del propietario. En ese sentido, en ese doble sentido, me parece... O sea, en la parte de expropiación que dice usted que se paga a justo precio, usted dice que se debilita el derecho de propiedad, Mauricio Daza. Se debilita el derecho de propiedad precisamente por lo que dice Jorge Correa Sutil, que la actual Constitución habla del daño patrimonial efectivamente causado y se cambia por que se va a indemnizar por el justo precio del bien expropiado. Discrepo. Y en cuotas, dice además. Discrepo absolutamente. A ver, en primer lugar, la noción justo precio no es nueva y está bien asentada en nuestro ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia de los tribunales. Justo precio fue establecido, no ahora, fue establecido el año 1857 en Chile en el Código Civil, escrito por un venezolano, que no es chavista en todo caso, que es Andrés Bello, ¿no?
¿Y qué es lo que señala el justo precio? En el artículo 889, cuando se habla de la lesión enorme. Fíjate, este concepto de justo precio ha tenido una definición consistente de nuestros tribunales de justicia. Te voy a citar, por ejemplo, Corte Suprema, ahora, mayo del año 2020. La tasación real del inmueble, el que ha considerado el valor de mercado. Es el justo precio según la Corte Suprema. Marzo de 2012. Señala, justo precio es el valor normal, común y corriente o de mercado de la cosa al tiempo de celebración del contrato. O sea, y esto hay decenas, ya, pero por no decir centenares de fallos. Ya. Entonces, a ver, volvamos a la toma para justo ver si... precio Exacto. no es vago. Está establecido claramente en nuestro ordenamiento jurídico. Lo segundo, hay un error en el análisis que hace Mauricio, por lo siguiente, porque esa disposición está establecida para una figura de derecho civil, como él mismo lo señala, de lesión enorme. O sea, cuando se reclama que se ha comprado o vendido la propiedad a más del doble del precio o a menos de la mitad del precio. Si el objeto era mantener, Mauricio, si la pregunta del millón es esta, si el objeto era mantener el precio de mercado, ¿para qué cambiaron? ¿Para qué? Explica. Ahora, ¿para qué cambiaron? La Constitución vigente no dice precio de mercado. No, dice daño. pero estaba estabilizado como precio de mercado el daño efectivamente causado. Pero explícame, ¿para qué lo cambiaron? Se lo explico directamente, porque nosotros hacemos referencia a este concepto que tiene un asentamiento jurídico de más de 150 años. Y miren, es el mismo concepto del Código Civil. Mauricio, ¿saben qué pasa también? Patricio Fernández estuvo acá en otro capítulo, nos explicó también que hubo una negociación, hubo que generar el acuerdo y se buscó otro concepto. Podemos entrar más en detalle si ustedes quieren, pero yo creo que las personas lo que se están preguntando, ya que por ejemplo, Jorge, tú dices que se debilita o sea, está asegurado el derecho de propiedad, pero hay márgenes que se debilitan. Las personas se preguntan, viendo la nota que nosotros vimos, si el día de mañana va a ser más fácil que ocurra una toma, porque sabemos que te expropian la casa, una cuestión excepcional, no es para todos, puede pasarte, y ojalá te vaya bien en eso. Pero las tomas, ¿cree usted, de terreno, lo vemos en temas, conflictos políticos y otras cosas? O de una casa abandonada, por ejemplo. Claro, en ciertos territorios de Chile, o una casa abandonada. ¿Se van a empezar a tomar más o menos? No creo que la Constitución en sí misma vaya a facilitar o a dificultar la toma de terrenos. Estas en particular, que son especialmente indignantes por el lujo de las propiedades que estamos viendo y por el hecho de estar a la orilla del mar. O sea, son casas que hay que proteger en caso de tsunami, tiene que salir la Armada a avisar para que la gente salga, etc. Y eso cuesta plata. Sí. Y eso cuesta plata. Y hay gente que tiene además dinero suficiente para comprar segundas viviendas, de todas maneras. Ya, pero una toma. Ya, pero eso ha sido negligente, me parece a mí, la autoridad pública, la misma que ahora va a hacer el catastro, pero el catastro tenía que hacerlo el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces dice, ahora va a haber otro catastro, dice Mauricio. Mira, la autoridad pública ha sido negligente en pedir el desalojo de estas propiedades que llevan 4 años, porque estas no son terrenos privados, estos son terrenos públicos. No, pues son terrenos públicos, y eso es lo indignante. A mí me parece que es la autoridad la que tiene que justificar cómo es posible que hayan transcurrido 4 o 5 años sin que hayan accionado para desocupar estos terrenos. Pero en el fondo, si yo tengo un terreno o una casa y la toman por distintas razones, pueden ser de verdad razones que uno no le va a quedar más que entender a las familias que necesitan un lugar donde vivir. Por lo que ha pasado en la Araucanía, por ejemplo. Pero yo me defiendo frente a eso yendo a la justicia. ¿Eso va a cambiar en algo con esta Constitución? No lo veo. ¿Puedo tener la seguridad de que me va a ir bien en el proceso judicial? No porque quiero echar a las personas de un día para otro, sino porque quiero recuperar mi terreno. No me parece que mejore ni empeore la situación del propietario. Mauricio, y sobre ese punto también agrego, fíjate, a propósito de lo que está pasando en la macrozona sur, vamos ya a estar revisando imágenes tremendas anoche de un atentado en Cañete, pero te quiero hacer la siguiente pregunta a partir de lo que aquí se establece respecto de los derechos para los pueblos originarios. También hay personas que se preguntan, ¿van a tener más posibilidades de tomarse terrenos o no? Estoy hablando en el marco del conflicto de la macrozona sur. Respuesta. No, una toma es ilegal. Ya. Lo es ahora y lo va a seguir siendo si es que se aprueba la nueva Constitución. Permíteme decir algo. Esta Constitución también se hace cargo del problema base, porque van a haber más tomas en la medida que no hayan soluciones de vivienda para las personas que lo requieren. Y acá no estamos hablando de un simple catastro, estamos hablando de cambiar el concepto de un sistema integrado de suelos públicos que tiene las facultades no solamente de levantar cuál es el suelo público, sino de establecer la priorización de uso, gestión y disposición de los terrenos fiscales para interés social. Y ese es el objetivo. Finalmente tenemos que saber qué terrenos son aptos para vivienda, o sea, y destinarlos será ilegal para aquí y en la Quebrada del Pero Ají, como lo ha sido obviamente. siempre.